Brevemente, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Es un esfuerzo que encabezaron Lula, el ahora presidente de Brasil, en aquel entonces presidente del Partido del Trabajo, un partido político de izquierda, por este ilustre brasileño, yo lo respeto mucho, y por Fidel Castro, a quien ya murió, pero francamente no lo respeto porque se excedió demasiado en su dictadura a Cuba. Pero debo reconocer que creo idealizó algunos objetivos positivos y sanos. Y juntos ellos dos estructuraron en Sao Paulo, económicamente la ciudad más importante del Brasil, reuniendo a líderes políticos de izquierda con el propósito de tomar decisiones estratégicas, qué hacer frente al fracaso del comunismo internacional liderado por Moscú, basado en la obra El Capital de Karl Marx y en el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Federico Engels, que a finales del siglo XIX fueron escritas estas dos obras y que dieron pie a la revolución bolchevique en Rusia y a la instauración en ese país, en Rusia, en su capital Moscú, pues un régimen comunista que desde entonces está con diferencias de modalidades y demás. Y desde Moscú, convertida en el Vaticano del movimiento comunista internacional, pues llegaron a tener una difusión en todo el mundo, es parte de las tesis comunistas. El comunista es un movimiento político, social, económico, internacional, con directrices emanadas de Moscú. Cae el muro de Berlín en Alemania Oriental, se desintegra la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia, parte fundamental de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, queda como el país de origen que fue más importante de la URSS y cambia su régimen comunista por un régimen político-social más liberal, más de propiedad privada, más de economía de mercado. Y la influencia que tenía en los países latinoamericanos queda sin esa directriz. Y en Sao Paulo se reúnen liderados por Lula y por Castro, una serie de líderes con ese pensamiento de izquierda, progresista, comunista, socialista, con el nombre que tú quieras, a redefinir estrategias. Y esa es la trama de esta obra de teatro, habida cuenta que la actual administración federal de nuestro país, encabezada por Andrés Manuel López Obrador y su partido político Morena, es parte institucional de este Foro de Sao Paulo, que fue la institución que emanó de esos acuerdos, con una estrategia diferente a la que tuvo Moscú por décadas, con el propósito de implantar un sistema político-social de corte marxista, de izquierda, de lo llamado progresista, socialista, en distintos países del mundo. Y esto se desconoce por buena parte de la población, inclusive de la población educada, y quise con esa obra de teatro pues compartir la información del origen histórico de estos movimientos políticos institucionalizados en este organismo, Foro de Sao Paulo, con una serie de documentos muy bien elaborados por ellos, de principios ideológicos que siguen y sobre todo de estrategias políticas con el propósito de llegar al poder político. Lo han tenido hasta en 14 países. Actualmente, si mal no recuerdo, son 11, porque en algunos han perdido los procesos electorales. Y bueno, de eso se trata, porque en México el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido político Morena es parte de esta estrategia y lo están siguiendo al pie de la letra. Y quise advertir a los mexicanos porque estamos en las vísperas, en el año próximo, como tú sabes, 2024, tenemos un proceso electoral en donde los mexicanos libremente hemos, con mucha valentía, la sociedad mexicana ha defendido nuestro voto, nuestro organismo administrador de los procesos electorales, y con esa decisión que expresaremos en las urnas, pues vamos a decidir cuál es el rumbo que queremos para nuestro país en los siguientes 6 años. Las estrategias y los objetivos del muro de Sao Paulo, o una estrategia de avanzar en el proceso democratizador y de libertad que tal vez demasiado lentos, pero veníamos avanzando en las últimas décadas del devenir histórico de México.